Abriendo Campos, un programa patrocinado por Eurocaja Rural Castilla-La Mancha, Campos de Ellín, Excelentísima Diputación Provincial de Albacete y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. El campo es la fuente de nuestra alimentación y sin él no seríamos nada. Por eso en Televisión Ellín dedicamos este espacio a nuestra ganadería, agricultura y desarrollo rural. Bienvenidos a Abriendo Campos. Las líneas de ayuda para la creación de empresas de jóvenes agricultores y de inversiones a la explotación agraria están abiertas hasta el 21 de octubre. La Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural va a hacer un estatuto de la mujer rural gracias a las reivindicaciones de FADEMUR. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha abonado cerca de 20 millones de euros de las ayudas LEADER procedentes de los fondos del Programa de Desarrollo Rural. Les hablaremos de cómo apreciar los excelentes vinos de la zona y de cómo elegir en el mercado el mejor producto a la hora de comprar. Haremos hincapié en las campañas de recogida del tomate y del funcionamiento de una explotación ganadera. También conoceremos los precios de la lonja de Albacete. Hoy en Abriendo Campos enseñaremos la recolección del tomate. Nos desplazamos a la Delegación de Agricultura de Albacete para que nos cuenten en lo que consisten las líneas de ayudas a la creación de empresas para jóvenes agricultores y de inversiones a las explotaciones agrarias. Estamos con Paco Selva, que nos va a contar las ayudas que tienen desde la Delegación de Agricultura. Paco, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Nos puedes contar en qué consisten las ayudas a jóvenes agricultores? Sí, vamos a ver. Bueno, para ubicarnos ahora mismo en la situación en la que nos encontramos, en el pasado mes de mayo, concretamente el 18 de mayo, se publicaron la orden de bases reguladoras, tanto de las ayudas a la creación de empresas para jóvenes agricultores como para las inversiones en explotaciones agrarias. Estas bases reguladoras lo que hacen es marcarnos lo que serían las reglas de juego de todas estas dos líneas de ayuda. Posteriormente, el pasado 20 de julio, se publicaron en el Diario Oficial lo que es la resolución de convocatoria. Una resolución de convocatoria que abre el plazo de solicitud, que en este caso es de 3 meses de periodo de solicitud. Entonces, en principio, lo que son las ayudas a la creación de empresas para jóvenes, pues tienen como objetivo, dado la situación de envejecimiento de la población activa agraria, es hacer una renovación, un relevo generacional en todas esas explotaciones agrarias de la provincia de Albacete, bueno, y de Castilla-La Mancha. ¿Las cuantías? Cuéntanos cuántos son, en qué consisten. Sí, vamos a ver, para las ayudas a la creación de empresas para jóvenes tenemos sería una ayuda a tanto alzado, es decir, estas ayudas no requieren que el joven realice unas actividades concretas, unas actuaciones concretas. Simplemente esta ayuda sirve para apoyar al joven en el proceso de instalación. Entonces tenemos una ayuda básica que sería de 27.000 euros. 27.000 euros que puede ser incrementada en algunas circunstancias hasta los 50.000 euros. Por ejemplo, en el caso de que el joven se instale en una explotación que genere una UTA adicional de empleo, un empleo más, se puede sumar unos 10.000 euros más. También, en el caso de que se realicen inversiones en un plan empresarial, inversiones con un importe mínimo de 36.000 euros
y esas inversiones tengan como objetivo el uso eficiente de los recursos naturales, la mitigación, por ejemplo, del cambio climático, en concreto en los ámbitos del agua y de la energía, pues verán incrementado esa ayuda básica de 27.000 euros en unos 10.000 euros más. Además, los jóvenes que participen en un programa de innovación más desarrollo más investigación podrán recibir 1.000 euros más, y aquellos jóvenes que vayan a ser miembros de una entidad asociativa prioritaria de interés regional o de interés supraautonómico o una agrupación de productores también podrán recibir 2.000 euros más. Es decir, tenemos un importe básico de 27.000 euros para todos, que podrá verse incrementado por estas circunstancias que hemos hablado hasta los 50.000 euros. Cuéntanos qué significa o qué pueden hacer en sus proyectos los jóvenes agricultores que piden estas ayudas para incrementar esos 1.000 euros en investigación, desarrollo e innovación. Sí, en principio esos programas deben estar avalados por una entidad pública, por alguna universidad o por alguna administración pública, y ese programa pues debe estar destinado en lo que tiene que ver el uso eficiente de los recursos y el uso sostenible de los recursos naturales. Por ejemplo, lo más habitual es, por ejemplo, las inversiones en placas solares. Placas solares sería una de las inversiones que darían lugar, siempre que el importe mínimo fuese de 36.000 euros, en recibir esos 10.000 euros adicionales. Todo lo que son en regadíos, todas las actuaciones que conlleven un ahorro en el consumo de agua y energía, automatismos, todo ese tipo, variadores de frecuencia, todo lo que conlleve un ahorro de energía dará lugar a esos 10.000 euros adicionales. También se promociona a la mujer. Sí, así es. Estas ayudas, como la mayoría de las ayudas del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, que abarca el periodo 2014-2021, se conceden en un régimen de concurrencia competitiva. Es decir, se hace una priorización de los expedientes y se hace una relación de mayor a menor puntuación para conceder la ayuda. En este caso, por ejemplo, existen unos criterios de priorización que tienen que ver con la persona beneficiaria, y las mujeres, o por ejemplo las explotaciones de titularidad compartida, reciben una puntuación mayor que el resto de expedientes. Existen muchos criterios de priorización, pues por ejemplo por la generación de empleo, por la ubicación de la explotación. Aquellas explotaciones que estén ubicadas en zonas de montaña o zonas con limitaciones naturales significativas también recibirán más puntuación. Aquellas zonas incluidas en inversiones en zona de inversión territorial integrada también recibirán más puntuación. Incluso aquellos expedientes que hayan solicitado un joven. Estos jóvenes, un joven que haya solicitado un plan de inversiones, una ayuda a la inversión en explotaciones agrícolas y ganaderas, también recibirá más puntuación que el resto. ¿Y los planes de mejora? Los planes de mejora. Si los jóvenes agricultores además tienen más puntos, si están tramitando la creación de empresa, ¿verdad?, para los planes de mejora. ¿Podemos hablar de los planes de mejora? Sí, cuéntanos. Sí, la misma orden también establece pues cuáles son los requisitos mínimos para acceder a lo que se llaman inversiones en explotaciones agrarias, lo que tradicionalmente llamamos planes de mejora. Pues estos planes de mejora podrán ser solicitados por personas físicas o personas jurídicas. En los requisitos de las personas físicas serían pues ser mayor de edad y agricultor activo en el momento de la presentación de la solicitud, estar dado de alta en Seguridad Social en el régimen de la actividad agraria que corresponda, y poseer una capacitación profesional suficiente. En el caso de las personas jurídicas, pues esas explotaciones deben ser prioritarias. Entre los objetos principales de esas sociedades debe estar la actividad agraria, y al menos el 50% de los socios debe ser agricultor profesional.
También hay unos requisitos para solicitar estos planes de mejora, unas condiciones de admisibilidad de la explotación. Todos estos expedientes conllevan un estudio de viabilidad económica, y ese estudio de viabilidad económica pues se debe comprobar que la renta unitaria de trabajo esté comprendida entre los 10.000 y 35.000 euros. Y por último, lo que son las condiciones de admisibilidad de las inversiones, pues como mínimo hay que realizar inversiones por un importe mínimo de 9.000 euros. Esas serían las condiciones para acceder a lo que son las ayudas a inversiones en explotaciones. ¿Y las cuantías? Sí. Las cuantías, pues la orden establece un importe, una cuantía mínima de un porcentaje mínimo del 40% de ayuda sobre la inversión financiable, un 40% como mínimo. En determinadas circunstancias, ese 40% podrá incrementarse hasta un 50%. Por ejemplo, se podrá incrementar en el caso de realizar alguna inversión en tecnología innovadora, o bien ser socio de una cooperativa o miembro de alguna entidad asociativa prioritaria de interés regional o de interés supraautonómico o agrupación de productores, podrá haberse incrementado el 40% en un 5% más. También se podrá incrementar el 40% en un 10% más en el caso de realizar inversiones que tengan que ver con que den lugar a un ahorro en el consumo de agua o de energía. Este porcentaje del 40% pasaríamos a un 50% como máximo, entre el 40 y el 50%. Si bien hay una cosa muy importante, que es los jóvenes que presenten una ayuda, un plan de mejora, podrán recibir un 20% más. Es decir, aquellos jóvenes que soliciten una ayuda a las inversiones y que se instalen simultáneamente a la realización de las inversiones o se hayan instalado en los 5 años anteriores a la solicitud de ayuda, pues recibirán un 20% más. Es decir, que los jóvenes podrán alcanzar un porcentaje básico del 60%, que podrá incrementarse por estas circunstancias que hemos hablado anteriormente hasta un 70%. ¿Podemos darles consejos a nuestros agricultores, a nuestros televidentes, para elaborar estos proyectos? Sí, vamos a ver. En esta convocatoria hay una novedad en lo que es la forma de presentación de la solicitud, que es la aparición de las entidades gestoras de modernización de explotaciones. La orden de la resolución de convocatoria establece los plazos y forma de solicitud. En cuanto a los plazos, tenemos, como hemos dicho, 3 meses de plazo, finalizando ese plazo el 21 de octubre. La forma de presentación de la solicitud podrá ser de 2 formas. Obligatoriamente, en esta convocatoria, obliga que sea de forma por medios electrónicos. Es la primera vez que antes se podía presentar la solicitud en papel, pero en esta ocasión hay que presentarla de forma electrónica. Y se puede hacer de 2 formas, o bien con un certificado digital con un certificado de firma electrónica a través de la aplicación Majuelo, que se encuentra disponible en la página web de la Consejería de Agricultura, en el apartado del PDR, o bien a través de las entidades gestoras de modernización de explotaciones. Estas entidades gestoras tienen como finalidad confeccionar la solicitud y presentar en nombre del interesado esta solicitud. El consejo que podríamos dar es que, pues, o bien a través de las entidades gestoras, o bien a través de las oficinas comarcales agrarias, o a través de la propia dirección provincial, pues se asesoren en cómo orientar y cómo plantear pues tanto lo que sería la futura explotación del joven, como lo que serían las ayudas a las inversiones, qué tipo de inversiones serían o más rentables o que diesen lugar a que la puntuación obtenida en la baremación correspondiente pues sea mayor. ¿Y hay alguna línea roja, algo que no deben hacer para elaborar sus proyectos? Sí, en cuanto a lo que son la incorporación de jóvenes, hay algunos casos que los excluye aparte de lo que serían los requisitos de edad,
que debe estar comprendida haber cumplido los 18 años y no haber cumplido los 41 años en el momento de la solicitud, pues el joven no debe haber creado una empresa agraria con anterioridad a los 24 meses previos a la solicitud de la ayuda. Es decir, en el caso de que en ese periodo se haya creado una empresa agraria, pues el joven quedará excluido de la ayuda. Los supuestos que consideramos que ya se ha creado una empresa agraria, pues serían, por ejemplo, el haber estado dado de alta en Seguridad Social, en la actividad agraria, por ejemplo, haber solicitado una PAC o haber sido titular de un registro oficial, como registro oficial, o sea, el registro vitícola o el registro de explotaciones ganaderas, o bien haber tenido ingresos de la agricultura. Todos esos son supuestos que excluyen al joven de poder pedir la ayuda. Y sí. Sí, bueno, y en cuanto a lo que son las inversiones en explotaciones, pues vamos, la cuantía mínima, como hemos dicho, debe ser de 9.000 euros y, como hemos dicho también, esos expedientes se les hará un estudio de viabilidad económica y, claro, la realización de esas inversiones conllevará que supondrá una mejora en la explotación, una mejora en los márgenes de esa explotación. Esos serían los condicionantes para poder pedir la ayuda. Y cuéntanos o anima a nuestros telespectadores a que soliciten y por qué deberían de solicitar estas ayudas los que estén interesados. Sí, vamos a ver, pues dado la situación que tenemos aquí en la región de Castilla-La Mancha, la situación de envejecimiento de la población activa agraria, pues exige que se renueve y se rejuvenezca lo que es el campo, y sobre todo pues con la instalación de mujeres. Por eso las mujeres están priorizadas en estas líneas de ayudas para la obtención de estas ayudas. Animarles, por supuesto, en que lo soliciten, en que se informen a través de nuestras oficinas comarcales o a través de la dirección provincial, ya que existe pues un futuro esperanzador, en lo que es la agricultura y ganadería, que no se nos olvide. Pues Paco, muchísimas gracias por habernos contado estas líneas de ayudas. Gracias a vosotros. Y gracias a los televidentes por estar con nosotros, y les animamos a los que estén interesados que soliciten estas ayudas. Hoy en Abriendo Campos os voy a enseñar la explotación de Hermanos Castillo Bañez. A través de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural se va a hacer un estatuto de la mujer rural que dispondrá de rango de ley y que la asociación FADEMUR planteó al consejero. Esta ley garantizará el ejercicio efectivo de los derechos de las mujeres que trabajan específicamente en el sector agrario, promoviendo su reconocimiento profesional y el acceso a los derechos derivados de la actividad laboral. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha abonado cerca de 20 millones de euros de ayudas LEADER, procedentes de los fondos del Programa de Desarrollo Rural y destinadas a promover las iniciativas empresariales en los municipios. Se han ejecutado un total de 463 proyectos, 24 pagos de gastos de funcionamiento de los grupos de desarrollo rural. En la provincia de Albacete asciende a 1,2 millones de euros para los 5 grupos de la provincia. Queda menos de un mes para que comience la campaña de la vendimia, pero podemos disfrutar del vino todo el año. El vino de nuestra comarca es fuente de riqueza y una marca de calidad. Guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi cielo. Sentí que un soplo la vía, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra, te busca y te nombra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que hoy yo
por otra vez. Volver, Bueno, Pedro, hemos venido a un tour a catar vinos, ¿verdad? Así es, estamos aquí ya preparando toda la cata. Pues muéstranos cómo se cata el vino y qué proceso tiene. Eso es un tema amplio, pero bueno. Bueno, podemos resumirlo en que catar un vino no es más que no solo consumirlo, lo que hacemos además es apreciar los distintos matices que el vino nos puede ofrecer. Y eso lo hacemos siguiendo unas pautas que son las fases de la cata. Y antes de empezar, una de las cosas más importantes es tener cada vino a su temperatura. Eso es muy importante. Siempre hay que tener los blancos a la temperatura recomendada, que suele ser entre 6 y 8 grados, y los tintos, dependiendo si son jóvenes, quizás 14 grados, y si son crianzas, pues 16, 18. Y después lo que hacemos es ya pasar a la cata. La dividimos en 3 fases. La primera fase es la fase visual, la segunda es la fase nasal y la tercera es la fase de gusto, ¿vale? Pues venga, ¿empezamos? ¿Empezamos? ¿Qué quieres, un blanco o un tinto? Probamos el tinto. El tinto, de acuerdo. Vale, vamos a probar este tinto, que es de bodega Sontalba, ¿vale? Es un tinto de Monastrell, que es la uva tradicional autóctona de la zona, ¿vale? Servimos el vino. ¿Alguna forma especial de servirlo? No, en los vinos tranquilos no hace falta. En los vinos que son espumosos sí que hay una forma específica para servir bien el vino. Bueno, una vez que lo tenemos, pasamos a la fase visual, que la fase visual es, inclinamos un poquito la copa, no sé si se puede ver en el plano, inclinamos un poquito la copa y nos fijamos en la corona, en el color que nos deja la corona, ¿no? Ese color nos va a decir muchas cosas, principalmente nos va a decir la edad del vino, porque cuanto más rojo intenso, rojo cereza sea, más juventud, y cuanto más marrón teja, nos va a indicar que ese vino tiene alguna crianza, ¿de acuerdo? O incluso signo de oxidación. Eso en los tintos. En los blancos podemos pasar de tonos verdosos, blancos verdosos, que son los blancos jóvenes, a blancos más amarillentos, más anaranjados, que son ya blancos con crianzas o blancos oxidados. Después de la fase visual, que también comprobamos nitidez, turbidez, que esté limpio, cristalino, pasamos a la fase nasal. Lo que hacemos es agitar un poquito la copa y olemos. Al oler nos centramos en la intensidad y también en la calidad del aroma. Intentamos con los descriptores que ya son convenio dentro del mundo de la enología para describir cada tipo de aroma y con ellos decir si son virtudes o defectos. Y entonces puntuamos a partir de ahí, ¿no? Y después ya en fase gustativa normalmente escupimos el vino, pero no me he traído la escupidera. Aquí lo que analizamos de nuevo la intensidad y la calidad del sabor. La intensidad en cuanto a acidez y luego también la tanicidad y el tipo de tanino, si es un tanino seco, si es un tanino duro, el tacto del vino, que es como te deja el paladar. Y también en retronasal los aromas que hemos catado en nasal también nos vienen, ¿no? ¿Cuáles serían esas características que estás diciendo y esa puntuación que le dais más o menos, tanto en nariz como en boca? ¿Algunos descriptores? Sí, decir? algunos de los descriptores que pues valoráis. Mira, algunos descriptores aromáticos en tintos, pues estamos hablando de frutas, que bien pueden ser arándano, grosellas, fresa, cerezas, que son frutas rojas. Podemos hablar también de frutas blancas. Esto es más típico de los blancos, como son manzanas, peras, plátanos. Y después, que esos son aromas primarios. Después pasamos a los aromas secundarios. Los primarios vienen de la propia uva, es decir, son originarios de la uva. Los secundarios son originarios de la fermentación y de los procesos productivos que tiene la elaboración del vino, que son aromas, pues como pueden ser, por ejemplo, los amílicos, acetatos, típicos de la fermentación, o también aromas a bollería, panadería, que son propios de las levaduras que fermentan el vino. Y luego tenemos los terciarios, que son los que les aporta la crianza en barricas, de roble, de madera, ¿vale? Que esos son ya aromas terciarios, que podemos estar hablando de tostados, torrefactos, ahumados, ¿vale? ¿Hay algunas recomendaciones que le podamos dar a nuestros telespectadores a la hora de probar un buen vino o elegir un buen vino? Bueno, a la hora de probarlo, la recomendación, la principal es asegurarse de que el vino está a la temperatura que aconseja, que siempre lo ponen ya en todas las botellas,
Y, por supuesto, tratarlo con cariño el vino e intentar disfrutar de él y tampoco estresarse, ay, es que yo no le encuentro esta característica. Lo que hay que hacer es disfrutar de él y maridarlo bien, también es una buena recomendación. Es decir, el vino solo está muy rico, pero está mejor con una tapa, con un chuletón, con cualquier comida. ¿Podemos hacer alguna recomendación a los maridajes de los diferentes vinos? Sí, claro, por supuesto. Lo que voy a decir es muy típico y siempre están las excepciones donde se puede jugar más. Pero bueno, podemos decir que los vinos blancos y rosados van muy bien con primeros platos, entrantes y platos ligeros. Ensaladas, pescados blancos, pescados azules también. Esos son los blancos y rosados. Cuando hablamos de tintos, los tintos van mejor con las carnes. Y cuando nos vamos a un tinto ya con crianza o un reserva, van mejor con carnes ya rojas o con asados o carnes en salsa. Maridan mejor con ellos. De todas formas, una carne con salsa con un vino blanco también está rica, pero está mejor con un crianza, ¿vale? Disfrutas más de esa sensación gastronómica. Y también, ¿qué podemos decir de nuestras uvas, de nuestros vinos, de nuestra zona, de lo que aquí nos afecta? Bueno, pues lo que podemos decir es que aquí tenemos dos uvas que son autóctonas, dos variedades de uva, una es la Monastrell. Aquí no es solo en Tour, es en toda la comarca Campos de Gin y en la denominación de origen Jumilla, que también es prácticamente muy parecida. La variedad autóctona es el Monastrell, en tinta, y en blanca tenemos Airén, ¿vale? Son las dos variedades típicas, autóctonas, pero en los últimos 20-25 años se han ido haciendo plantaciones de otras variedades foráneas, tanto de fuera de España como del mismo España. Por ejemplo, Verdejo, que es originaria de Rueda. Aquí hay mucho verdejo plantado, además da unos excelentes resultados, muy buenos, y también francesas o incluso australianas. Petit Verdot, que es una uva tinta, que va muy bien en esta zona porque el Petit Verdot le cuesta mucho madurar y con nuestro sol madura muy bien. O, por ejemplo, Sauvignon Blanc, que es de Francia. Ya que has dicho lo del sol, te quería preguntar si nuestro clima tiene algo especial para la uva y luego la elaboración de los vinos. Sí, por supuesto, pero no solo el nuestro. Todos los climas determinan en gran medida el tipo de vino que van a dar las uvas que se cultiven con ese tipo de clima, también el terreno. Eso influye mucho. De hecho, lo que más influye a la hora de hacer un vino es la materia prima, es la uva. Que después el enólogo podrá ser mejor o peor, pero si no tiene una buena uva, difícilmente va a sacar un buen vino. Pero lo que sí que es cierto es que hay variedades de uva que cultivadas en esta zona dan muchos mejores resultados que en otras zonas. Pero también pasa al revés, ¿eh? Aquí el Tempranillo no es la mejor uva, en Rioja sí, pero aquí el Petit Verdot es la mejor zona para el Petit Verdot y no en Borgoña, en Francia. Entonces, por eso. Pues, ¿qué te parece, Pedro, si probamos este vino y me cuentas las características que tiene específicamente este vino de la bodega de Ontalva? Bueno, pues las características de este vino principalmente son, lo primero que es Monastrell, que es hecho con la variedad autóctona, que está cogiendo ahora mucho reconocimiento porque la denominación de origen Jumilla, a la cual pertenece Ontour, Egin y Ontalva, por supuesto, que es Ontalva es una bodega que está aquí en Ontour y en Albatana, porque se han juntado dos bodegas, la de Ontour y la de Albatana, y han formado Ontalva, de ahí On de Ontour y Alba de Albatana, y uva tradicional, uva autóctona de la zona, y tienen los medios técnicos y también de personal para hacer los cultivos más tecnológicos y a la vez más tradicionales. No sé si me explico. Tanto en cultivarlo en intensivo, en espaldera, como en el terreno, a pie directo, ¿no? Y hacer la vendimia clásica. Y hacer la vendimia clásica. Y van jugando muy bien con esos dos tipos de uva. Y además, las instalaciones con las que cuentan la bodega, depósitos donde fermentan, filtros, embotelladoras, son último modelo, prácticamente. Y entonces la tecnología que tenemos aquí y la uva, que es muy buena, hacen que podamos hacer grandes vinos. Pues vamos a probarlo. Muy bien. Solo nos queda invitar a nuestros telespectadores a que prueben y valoren los vinos de nuestra zona. Está rico, ¿verdad? Sí, sí. A veces decidir cuál es el mejor producto en el mercado es una lotería. Ahora les vamos a dar unos consejos para hacerle más fácil su elección. Estoy viendo que tienes aquí una fruta estupenda ya de mar de la tierra. Sí. ¿Cómo podemos saber cuándo es madura a la hora de comprarla? Pues ahora mismo cuando está madura la fruta suele estar un poquito blanda, más blanda, el color cambia un poquito, se pone más
más madura. Por ejemplo, los melones ahora que estamos en campaña, ¿cómo Sí. podemos saberlo? Enséñanos uno. El melón ahora mismo se suele saber por el peso, el color, y aparte se le aprieta, y entonces cuando está aquí un poquito blando lo notas y entonces se sabe que está maduro. Muy bien. Esto. ¿Y los melocotones, por ejemplo? El melocotón ahora mismo también por el color, olor y bueno, y tamaño. Ahora mismo estos melocotones son de categoría extra y entonces es lo mejor que hay en melocotón. Y las fresquillas igual, ¿no? Me imagino por el color. Color, tamaño y suele estar un poquito más blanda cuando está ya madura. Y vemos también que tiene Sí. sandías. Sandía también. Sandía hay tenemos ahora mismo de 3 clases. Tenemos la blanca, la fashion y que es sin pepita también, es una sandía sin pepita, y la sandía la normal, sin pepita también. ¿Y hay diferencias en saber cómo está una clase u otra madura? Sí, eso también se nota en el sonido. Ahora mismo coges una sandía y según el sonido que saca, nota si está en su punto o está entera. Que ahora mismo es así como se suele saber. Y el peso, una sandía que pese. En cuanto a los precios, ¿a cuánto está más o menos ahora mismo a precio de mercado cada cosa? La sandía está sobre 55 la blanca esta. La fashion ya se va un poquito más, se va a 75 céntimos. Y más o menos eso. ¿Y las fresquillas? Las fresquillas ahora mismo están sobre 1,30, 1,40, depende de tamaño y calidad. ¿Melocotón? Melocotón está entre 1,50 y 1 euro. Depende también de la calidad. Este concretamente está a 1,50 Ya nos y es falta, categoría extra. nos falta pues, saber el melón. El melón este está también sobre 75, entre 75 y 1 euro, depende de la variedad y el tamaño y color y bueno, y todo eso. Y pasamos a conocer los precios de la lonja de Albacete. El cordero de media de 10 kilos subirá 21 céntimos, de 10 a 15 kilos 15 céntimos, de 15 a 19 de 12 y los demás pesos serán de 9 céntimos. La cebada subirá a 3 euros, el trigo de fuerza a 5 euros, de media fuerza panificables, chamorro y forrajeros 3 euros, el centeno subirá a 3 euros, así como los triticales, y el maíz de secadero será también una subida de 2 euros. Nos vamos unos segundos a publicidad y regresamos aquí, en Abriendo Campos. Abriendo Campos, un programa patrocinado por Eurocaja Rural Castilla-La Mancha, Campos de Ellín, Excelentísima Diputación Provincial de Albacete y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.